Amigas y amigos, vivimos en tiempos sin precedentes. Nos encontramos inmersos en una elección electoral judicial inédita en nuestro país. Por primera vez vamos a elegir a las personas que impartirán justicia. Es por eso que se vuelve fundamental que nos informemos en quiénes van a estar en la boleta, quiénes son, cuáles son los perfiles que van a estar este 1 de junio para poder emitir un voto informado, libre y consciente. Es por eso, en esta coyuntura, que decidí invitar a una gran jurista, a una gran invitada. Ella es la doctora Paula María Villegas García Sánchez Cordero, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Carla. A ti y a tu auditorio les agradezco mucho esta oportunidad. No, hombre, gracias por venir, Paula, porque ya sabemos que estás en campaña, andas muy movida. Y bueno, Paula también cuenta con una trayectoria muy sólida en el Poder Judicial. Actualmente es magistrada federal en materia administrativa. Cuenta con 28 años de experiencia en el Poder Judicial y en sus 14 años como juzgadora ha emitido más de 25,000 sentencias. ¿Cómo ven? Entonces, pues queremos platicar contigo, Paula. Este programa es para conocerte, para ver tu lado humano y tocar temas frescos, coyunturales de manera fresca. Y pues me gustaría empezar con la infancia. Platicábamos hace ratito que la infancia es muy importante en lo que pasa en nuestras vidas ya de adulto. Y tú decías hace poco que tu padre y tu madre fueron muy importantes, que ellos te enseñaron a construir tu vida profesional y has dicho cómo admiras a tu mamá, cómo la quieres. Entonces yo quería que nos dijeras cómo te enseñaron ellos a construir tu carrera profesional y cómo incidió en tu vocación por la justicia. Tanto mi madre como mi padre son dos personas sumamente trabajadoras. Nos inculcaron el valor trabajo desde muy pequeños y valores como el valor verdad también, la honorabilidad, la ética desde muy chiquitos. Y además a voltear a ver a los más necesitados siempre. A mí cuando me dicen ahora como juzgadora, ¿y cómo es que tú ves diferente los asuntos? ¿Por qué eres tan sensible? ¿Por qué fuiste puntera y lograste ver asimetrías donde otros no las veíamos? Bueno, llegó un punto en que me decían, ¿por qué a ti te toca todo? ¿Por qué te toca trabajadoras sexuales, braceros, feminicidios del Estado de México, apellido materno antes que el paterno, derechos de los delfines? Y así me empezaron a decir, lo que pasa es que los veo diferente. Los veo con una hipersensibilidad y con un ojo demasiado agudo logro ver las cosas. Hasta yo misma me impresiono. Si me pongo fuera de lo que es la persona de la juzgadora y digo, sí, realmente es una manera con diferente. Dos papás de izquierda, ¿no? Porque los dos son de izquierda, ¿no? Tu papá y tu mamá. Muy trabajadores, siempre tienden a la igualdad y a la no discriminación, pero enormemente generosos también. Lo que dice mi mamá normalmente, ella dice, empieza a ayudar a los que están más cerca de ti, a las trabajadoras del hogar, a los asistentes, empieza con el buen trato ahí. Y efectivamente es como debe de ser. Y ahí se va extendiendo el círculo. Entonces sí me marcaron, mi vida está regida por ellos, son figuras muy bondadosas, digo, muy generosas, además de brillantes. Mi madre y mi padre, bueno, son brillantes. Realmente. ¿Y cómo has construido tu carrera profesional, Paula? ¿Qué ha sido? Gracias a ellos. Nos dieron también alas para volar, autonomía, independencia y nos enseñaron, cada quien va en su camino, tienen su propia historia, deben de tener su propia historia y muchas veces, ¿no? Lo que hace a mi madre y a mi padre, nos empujaban a salir ya, a tener alas, a volar solos. Se te forja el carácter, ¿no? Así. Muchísimo. Y ahorita me contabas también. Hasta por eso la productividad que tengo y por eso el desempeño que tengo, que hasta ahorita lo estoy mostrando. Y no es algo de lo que yo me siento orgullosa o me congratule a mí mostrar esas cifras, sino fue siempre para servir, para lo que mis padres me enseñaron a hacer, que es trabajar, es servir, es ser responsable y es ser una mujer de buena fe, que no necesariamente lo encuentras en el camino de tu vida. La mayoría de las personas sí, pero hay también aspectos que te hacen crecer más. Así es. Y ahorita que hablas de tu productividad, has emitido, como dijimos, más de 25,000 sentencias en 14 años y tienes 127% de productividad.
Eso te convierte en una magistrada excepcionalmente eficiente. Sí. ¿Cómo crees que tú hayas cambiado la vida de esas personas, de esos expedientes que sabemos que no son expedientes, sino son vidas? ¿Cómo crees que tú hayas incidido en sus vidas? Trato de cambiar mucho las vidas de las personas. Cuando era jueza, Carla, sobre todo, jueza primera y jueza segunda de distrito en materia administrativa del primer circuito, cada mañana llegaba con una ilusión al órgano jurisdiccional a ver qué asunto nuevo estaba, a ver en dónde podía ayudar, a ver qué podía hacer por quienes sufrían. Pero así realmente el corazón me palpitaba. Y veía los expedientes y buscaba la manera de ayudar, de cambiar vidas, de argumentar distinto. Y eso a mí me dio mucha satisfacción cuando, por ejemplo, el del apellido materno antes que paterno, que es la sentencia que dictó el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, que llegó a la corte, cuando recibí el caso dije, a ver, lo puedo ver nada más como un asunto ordinario y decir, no se permite cambiar el apellido porque la ley es la ley. No, y justo vamos a tocar ese tema. Yo agarro un marco de derechos humanos, agarro un marco de derechos fundamentales con miras mucho más amplias. Con ese tú dices, ¿cómo has cambiado la vida de las personas? Venía en la mañana de otro evento y me dijeron, es que mi hermana le puso a su hija el apellido materno antes que el paterno. Entonces, generaste un impacto en todos. Y antes de que, cuando estaba yo trabajando con esa sentencia, en el Estado de México se acercaron conmigo y me dijeron, sabemos que trae el tema y cómo va usted a resolver, y modificamos el Código Civil por adelantada. Entonces, esa era la forma en la que yo marcaba la vida jurisdiccional. Claro que lo hice porque me seguían muchos y ahí están las fechas de las sentencias y el contenido público, porque es muy distinto abrir camino. Hace 14 años empecé mi año 15 en diciembre, a esos temas, derechos de los animales, por ejemplo, traerlos ahorita cuando ya hay una reforma constitucional y cuando ya están elevados los animales a rango constitucional como seres sintientes. Claro, eso me encanta. Sí. Y nos trajiste unos documentos, Sí. ¿verdad? Si quieres mostrárselos a la audiencia, de acuerdo a los datos de productividad de la magistrada. Sí, traje varios documentos aquí, bueno, algunos. Uno fueron la productividad de este 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Desde que llegué yo fui adscrita a ese tribunal en octubre de 2022, y pedí los datos hasta el último día, octubre de 2024, o sea, cerrando en noviembre de 2024. Estoy en la ponencia A, que le llaman ponencia 1, y con una productividad que te lo voy a dejar del 127.73%. ¿No se puede acercar la cámara? Uy, está medio chiquito, pero aquí está en negritas el 127.73% de productividad. Que te lo voy a dejar, sí. ¿Y claro por qué? Que sí. Van a decir ustedes, ¿por qué un porcentaje tan alto, el 127%? Porque el tribunal estaba muy rezagado. Y esa es otra manera en la que cambio vidas. Yo llego a los órganos jurisdiccionales a trabajar y hacer justicia de fondo, como yo digo, emitir sentencias en donde se delimiten los derechos o en donde des una respuesta del conflicto jurídico y no solamente terminar el expediente, pero no resolver el problema. Yo resuelvo los problemas, que es lo más difícil, porque es donde más presión hay. Exacto. A veces la salida es irte por un sobreseimiento y yo no. Soy muy, muy valiente. Pues justo es otra pregunta que tengo, porque pues entiende que el Poder Judicial ha fallado en no resolver el fondo, irse por la forma. El expresidente Andrés Manuel decía que si tienes que optar entre derecho y justicia, pues hay que optar por la justicia. Incluso decía, no me vengan a decir con que la ley es la ley, refiriéndose a que pues a veces se van los jueces por la forma y no por el fondo. ¿Cómo resolver para que todas las personas juzgadoras también tengan esa conciencia? Hay que entender esos vocablos, esas palabras en un contexto, en el sentido de que hay que manejar los derechos humanos, hay que manejar los derechos fundamentales, hay que tener miras mucho más amplias y más allá. Eso es la perspectiva de justicia. Claro que requieres un marco legal, un marco constitucional, un marco de derechos humanos, pero hay que ver cuáles son los efectos de tu sentencia, las consecuencias, y ahí es donde
donde afortunadamente por mi personalidad, mi desempeño, vengo del colegio alemán, Alexander von Humboldt, desde el kinder, el preescolar hasta preparatoria, hablo alemán como el español, y otros idiomas también. Pero ¿a qué voy con este colegio? Pues te forma. Ahí sí tienes que responder, tienes que trabajar bien, es tu deber. O sea, a mí no me costó trabajo tener estas cifras o pedirle a la señora ministra presidenta no irme a paro. Que escuchen eso, por favor, porque sí, yo creo que esto es importante porque... Sí, porque justo te iba a preguntar, Paula, ahorita que ya íbamos a tocar el tema de la reforma más a fondo, si tú fuiste de esas personas juzgadoras que participaron en el paro, dicho paro, pues tú sabes cómo lastimó a las personas justiciables, ¿no? Sí, no solamente no participé, sino que me opuse al paro. A mí, y sobre todo como juzgadora, el servicio público de administración de justicia para mí está tan internalizado que es un servicio público esencial, que no puede un poder público completo paralizarse, Carla, 2 meses y medio. Porque ni siquiera... fue brutal, o sea, fue brutal. Ver, entonces yo le mandé a la ministra presidenta el propio 19 de agosto, cuando manifestó la JUFET que se iba a paro, este escrito que tiene firma, lo que le llaman la cuestión electrónica, le llaman evidencia criptográfica. ¿Sí pueden acercar la cámara otra vez? Aquí, por favor, está la firma electrónica y la evidencia criptográfica de este escrito. Y entre otras cosas le puse lo siguiente, la redacté: con enorme preocupación y pena. Como es del conocimiento público, en el comunicado 16/2024 de 19 de agosto de 2024, la JUFED, a través de la directora nacional, informó el resultado y que se iban a paro. Fíjate, le puse: la crisis institucional que actualmente se vive no tiene paralelo en los más de 200 años del México independiente. Para dimensionarlo, son la totalidad de los tribunales y juzgados pertenecientes al Poder Judicial de la Federación quienes dejarán de prestar el servicio público de administración de justicia y se limitarán a resolver casos urgentes, que a veces ni siquiera eso sucedió. Y al final pongo más aspectos, solicito se me informe cómo, bajo qué condiciones y en dónde puedo desempeñarme a efecto de cumplir con mi obligación constitucional de prestar el servicio de administración de justicia. ¿No te criticaron tus compañeros? Claro que sí. ¿Qué te decían? Uy, se enojaron porque no permitían tener un pensamiento distinto y yo siempre he tenido un pensamiento propio. Para mí, razonar es importante y no irme nada más con lo que dice un puntero, entonces seguir, no. Yo razono, leo, pienso y emito mi opinión. Y a mí esto no impugné nada, a diferencia de lo que creen. Lo que pasa es que nunca me defendí. Oye, si ahí se enojaron, imagínate cuando te apuntaste para ser candidata a ministra, muchísimo. ¿Qué te dijeron? Pues hasta me exhibieron en una mañanera con cosas falsas, con argumentos falsos, diciendo cosas que ni siquiera quiero decir porque los voy dejando en el pasado, Carla. No tengo ni interés, hombre. Cero. Son muy hirientes, ¿no? Luego en Twitter ahorita que platicábamos, ¿no? Cero, no tengo ni interés en... Yo sé quién soy, Carla, y yo sé qué he hecho. No impugné, también para que sepan, la legislación, la ley de austeridad republicana que se impugnó en el Poder Judicial de la Federación, no la impugné. Tampoco impugné lo de los fideicomisos, que era el artículo 228 de la ley de amparo. Tampoco impugné la reforma judicial. Y revisen el CISE, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, o hagan una consulta a través de acceso a la información pública si impugné la reforma constitucional, lo de los fideicomisos o lo del aspecto de la ley de austeridad republicana, nada. No me fui a la Corte Interamericana y solicité trabajar. Y ahí está el oficio con fecha y todo. Sí. Y justo se aumentan las críticas. Tú sabes que hiciste una afirmación hace algunos días sobre, sabes lo que tú dijiste, que sabes lo que cuesta salir, lo que duele salir desde abajo, ¿no? Adelante. ¿Nos pudieras comentar a la audiencia a qué te referías con esa afirmación, Paula? También yo no me quiero y nunca lo voy a hacer victimizarme,
porque para mí lo más importante en estos 28 años han sido los de juzgadora, cómo he emitido los criterios, cómo he sido Los resultados que vanguardista, ahí los están. resultados, lo valiente, y terminar en mineidades y explicando cosas que honestamente ni siquiera pensé que iban a poner el dedo en el renglón en eso. Simplemente empecé foliando, rubricando, sellando y cosiendo expedientes porque no me abrían algún lugar. Yo era secretaria particular, trabajaba de 7 de la mañana a 1 más o menos, y después me iba, estaban en San Lázaro los juzgados y los tribunales, y me iba por la parte de atrás del centro, solita, como siempre, a 1 horita. Ahorita estoy con licencia, pero al tribunal llego sola con mi coche eléctrico, al juzgado llegaba igual, y eso llama la atención, mi forma de ser, ¿no? Y siempre voy a ser humilde, siempre, aun cuando, y esto de, y empezaste desde abajo, claro que empecé foliando, sellando y rubricando, y como meritoria, porque no me abrían un espacio, pero no es un tema en el que yo tenga que empezar a dar explicaciones, por eso es que no salía a dar explicación alguna. Y fui interina también, como secretaria de juzgado, también tenía doble trabajo, porque me di cuenta muy rápido que yo tenía que empezar desde juzgado, Claro. por eso fui a buscar. Y fui a buscar, no me abrieron las puertas, y me fui con el mejor, que era Carlos, el hoy magistrado, Carlos Ronzón Sevilla, y me aceptó, me admitió como meritoria. Ejercí las funciones de secretaria de juzgado de facto, también ahí como meritoria, él me formó, y posteriormente busqué un lugar como secretaria de tribunal y me lo dieron de interina. Fui picando piedra. Claro, entonces ya a eso te referías, ¿no? Porque luego vieron un sector se puso así. Y me viralizaron y empecé, guste o no guste, foliando, rubricando, sellando y costurando. Y a veces hasta altísimas horas de la noche. Y es muy complicado el Poder Judicial de la Federación. Es muy complicado. Pero no tengo tema. Paula, principal falla del Poder Judicial, ¿por qué crees que hemos llegado a este punto? Sí. ¿Y cómo pretende este nuevo Poder Judicial corregir esta falla tan...? Una de ellas fue una justicia muy lejana, sin acceso efectivo. Era una justicia que nunca se acercó a aquel sector de personas más desfavorecidas social y económicamente. No volteaba a ver el dolor humano, no empatizaba cuando alguien llegaba con una desesperación. Y yo sí, por eso era diferente. Estabas formada distinto. Lo que comenté en la respuesta a la primera pregunta. A mí me enseñaron, se aprende desde casa a sentir el dolor ajeno y a ver las necesidades del prójimo. Para mí no es extraño y siempre lo vi. Y las sentencias son distintas desde mis orígenes como juzgadora, que esa es la parte que me gusta contar y no siempre sé foliando, rubricando, sellando y costurando, pero pues me han orillado a tener que explicar qué significa. Y es bonito que la gente sepa eso de ti, que lo aclares, que lo platiques, porque creo que también es esperanzador, ¿no? Para los jóvenes, no sé. Sí, si no se les abren las puertas, tóquenlas. Y si tampoco tocando, pues vayan y ofrezcan su trabajo como puedan para que demuestren cómo saben laborar y para que demuestren los alcances que tienen con lealtad, sirviendo bien, con calidad. Y eso te hace que vayas punteando. Yo solita punteé, nunca creí que tuviera que enseñar mis cifras ahorita y no lo hacía. Fíjate, este escrito tiene... El paro fue en 2024, la productividad, la calificación que obtuve en cambio de adscripción fue hace 3 años casi, 99.29 puntos sobre 100. Son muy buenas calificaciones. Entrega a la justicia. Sí, entonces, ¿qué falló? Perdón. No. ¿Qué falló? Que me preguntabas eso para contestar frontal. Sí, fue muy lejana, poco sensible, poco empática también, sin perspectiva de justicia. Había perspectiva de legalidad o conclusión de un juicio con un sobreseimiento, es decir, no resolver el problema, sino simplemente cerrar el expediente con una última sentencia. Me gustó mucho que dijiste que tú ves más de las consecuencias de la sentencia. Veo tan lejos las cosas. Fue lo que hice con apellido materno antes que paterno. Yo dije, voy a pasar de un sistema patriarcal a uno igualitario y voy a generar un cambio social con esto. Y lo logré, la verdad, porque la Corte, cuando se ejerce facultad
competencia originaria, que ya contaré después cómo se ejerció esa competencia originaria, cuáles eran los ministros progresistas y por qué se logró llegar a este extremo, pero yo ya había visto cómo cambiar vidas, cómo ayudar, cómo hacer que la gente creyera en su justicia. En mí creían muchos, en más de una ocasión, Carla, llegan a la justicia y me dicen, perdí, pero estoy tranquilo de que mi asunto esté con usted. Ándale. Wow, cuando te dicen eso, se te llena el corazón, ¿no? A ver, que alguien que pierda te diga, estoy tranquilo con usted, porque sé que va a ser justa y porque sé que es consistente, congruente, yo no engaño. Increíble anécdota. No engaño, sí. Paula, no hemos platicado, 2 preguntas para concluir. Platícanos, me dijeron que tus propuestas son muy buenas y Sí. quisiera que nos las platicaras y ya ahorita te digo si quieres la última pregunta, pero platícanos sobre tus propuestas si es que llegas como ministra. Gracias, Carla. Son viables, en primer lugar, son objetivas también y se pueden, la viabilidad implica que se pueden aterrizar en la esfera jurídica de las personas y todas ya las había manejado. Yo tengo una historia atrás de trabajo y estoy probada y soy juzgadora con causas. La causa ambiental, la causa de los derechos de los animales, la causa de los mecanismos alternativos. Todo está en tesis aisladas o de Y jurisprudencia. ayer me platicaron cómo defendiste unos delfines en el parque Sí. Atlantis, que pusiste un amparo. Pero bueno, perdóname. Sí, los defendí. O sea, entonces soy juzgadora con causas. No les voy a fallar porque no fallo. Me muero en la raya primero antes de fallar. Y me gusta que queden satisfechos y satisfechas con el desempeño de sus autoridades, que ahorita lo están viendo. Ahora, esto genera en un sector también que no queden contentos y contentas con las sentencias en donde pierden o que ven más allá, pues claro que no quedan contentos. ¿Se viene el embate? Algunas veces sí. Lo aguanto porque sé que estoy haciendo el bien por eso. Pero ¿cuáles son mis propuestas? Justamente los mecanismos alternativos para resolver controversias con una justicia itinerante que se acerque a los lugares y a aquellas comunidades que nunca tuvieron acceso a su justicia. Es tan sencillo, sí. Y cumple con lo que busca la reforma. Además cumple con la reforma, pero hay el marco legal para hacerlo, porque la Corte tiene facultades para emitir acuerdos generales. Estos acuerdos generales que están contemplados en la Constitución, todo el apartado de Poder Judicial de la Federación, inclusive han realizado cuestiones de competencia. Ya no conoce la Corte de constitucionalidad de leyes locales y reglamentos federales y locales. Claro que puede decir, los mecanismos alternativos se van a remitir a porque están las personas facilitadoras, los mediadores, para que haya una justicia itinerante y se acerque. Me encanta. Ahí. Sí. En jurisprudencia me van a decir, es que le corresponde al órgano de administración. La Corte rige en la jurisprudencia qué hacer, y si les dice a los juzgados y tribunales colegiados de distrito con tesis, con presente judicial, oye, aquí está la vía alternativa, se destensan las relaciones personales, familiares, sociales, comunitarias, escolares. Sí, claro, sí, es una propuesta que abarca todo. Y cuando se acerca contigo, pues tú vas a decir, es confidencial, es voluntario, además es flexible, se ven a los ojos las partes en conflicto, las rencillas empiezan y se solucionan desde que iniciaron, desde el origen. Entonces pacifica al país también. Y ese es un tema principal que traigo en la agenda. Lo quiero llevar a la Corte por los alcances que tiene, pero ya lo había trabajado en el Tribunal Colegiado de Circuito emitiendo tesis y dando a conocer los mecanismos alternativos como derecho humano de acceso a la justicia alternativa, Carla. Muy bien, es una propuesta que abarca mucho, viable, como tú dices, viable. Totalmente. Paula, coméntanos en un minuto por qué la gente debería de votar por ti y cómo cambiaría la Corte con tu llegada. Como he cambiado a los órganos jurisdiccionales en los que he estado, sé trabajar en cuerpo colegiado. No es lo mismo ser jueza de distrito con un mando único en la dirección del juzgado y de las sentencias a trabajar con los compañeros y compañeras magistradas en cuerpos colegiados. Trabajo en colegiados de circuito, pero en los entonces plenos de circuito, hasta con 15 juzgadores para construir una sentencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mi experiencia
y por otro, además, la forma en la que interpreto la ley tan sensible a ver más allá. Conmigo se fortalecerían las instituciones, habría credibilidad social y ejecuto las cosas. Tengo datos duros. Claro, Sí, ¿qué tal? sí. Y estoy, si me permiten, estoy en la boleta morada con el número 12 como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las elecciones son el 1 de junio y no lo olviden. Número 12, boleta morada. Vean mi perfil, por favor, antes. Escrutínenme. Perfecto. Venimos de morado, pues precisamente Sí. para que vean todos que la boleta púrpura es la de los ministros, número Sí. 12. Conozcan a la magistrada Paula. Les agradezco mucho. Gracias, Paula, por haber venido, por Gracias a darte el ti. tiempo. Te agradezco. Gracias a ti. Gracias.